Bienvenidos a esta sesión número 1 del curso de Excel básico. Iniciamos el día de hoy este curso que va dirigido especialmente a quienes no conocen nada del curso de Excel. Vamos a ir paso a paso investigando y descubriendo diferentes partes de este maravilloso programa que está hecho justamente para trabajarlo no solamente en el sector empresarial, sino en cualquier ámbito de negocios o inclusive de estudio. Bien, vamos a tener una introducción a Excel. Bien, básicamente Excel es un aplicativo o un software que permite pues realizar diferentes trabajos de diferentes índoles, como por ejemplo podemos armar tablas sobre datos estadísticos, podemos hacer gráficos estadísticos, podemos hacer cálculos matemáticos, trabajar con bloques de texto, grandes bloques de texto, trabajar con tablas dinámicas y poder hacer un montón de cosas con Microsoft Excel. Bien, ahora, cuando queremos trabajar en Microsoft Excel o Excel, como quieran llamarlo, bien, tenemos que iniciar. Pues existen tres formas de poder iniciar este programa de Microsoft Excel. Bien, la versión que vamos a ver el día de hoy es 2021. Muy bien, entonces, la primera forma de cómo poder iniciar Microsoft Excel o Excel, bien, es la forma más simple. Cuando nosotros instalamos o alguien nos instala el software de Microsoft Office, donde vienen todo un conjunto de herramientas empresariales, bien, una de esas herramientas y muy utilizada, yo diría que la más utilizada, es justamente Microsoft Excel. Y cada una de esas herramientas, una vez instaladas, se genera pues un acceso directo, es decir, un icono que se pone en el escritorio, ¿no? Como todos sabemos, en un monitor lo primero que vemos es el escritorio una vez que carga Windows. Entonces, en ese escritorio, de manera predeterminada, se instala el Office y los iconos de acceso directo aparecen en el escritorio. Uno de esos iconos, como digo, es Microsoft Excel. Bien, justamente está acá, es un icono ya muy conocido, el color verde, bien, que tiene una X que justamente tiene que ver con la palabra Excel, ¿no? O Excel. Muy bien, entonces cuando se instala ese acceso directo, únicamente lo puedo abrir de dos formas: pulsando doble clic en el caso que esté en el escritorio, pero si este icono de acceso directo estuviera en la barra de tareas, bien, que por defecto está en la parte inferior, solamente necesitaría un solo clic. Bien, por ejemplo, yo pulso acá doble clic, 1, 2, y al pulsar de manera secuencial, entonces puedo entrar al entorno de Excel, ¿no? Justamente Excel detecta la hora que estamos ahorita en este momento, por ejemplo son las 4:20, y dice buenas tardes. Si estuviéramos en la mañana sería buenos días y en la noche buenas noches, ¿correcto? Lo importante es que hemos utilizado la primera forma para poder abrir, listo, Microsoft Excel, ¿no? Y lo primero que nos aparece es el famoso Backstage, ¿no? El Backstage no es más que todo, en español, el área donde yo puedo iniciar un programa. Bien, en esa área yo puedo iniciar, como digo, puedo crear un nuevo archivo, puedo abrir archivos que ya han sido grabados, puedo exportarlos, puedo ver los archivos que han sido trabajados o abiertos recientemente, aquellos que han tenido mayor prioridad y están justamente anclados, bueno, en este caso no hay ninguno, y en la parte superior tenemos una serie de plantillas. La primera de todas y la que siempre aparece es un libro en blanco. Bien, entonces lo que vamos a hacer para empezar a trabajar en Excel es hacer clic en un libro en blanco. Bien, entonces pulsamos clic ahí y se apertura nuestro primer libro en blanco. Bien, quien por defecto tiene una hoja. Ya voy a explicar en qué consiste esto. Entonces, la primera forma que hemos utilizado es pulsando doble clic, vamos a cerrarlo, en el acceso directo en el escritorio, ¿no? Acá. Si esto hubiera estado en la barra de tareas, solamente bastaba un solo clic para abrirlo, ¿no? Como cualquiera de estos programas. Por ejemplo, si yo quiero abrir el Chrome, igual como si estuviera Excel, solamente pulso clic una sola vez y se abre en este caso Chrome, ¿no? El navegador Chrome. Bien, entonces de esa forma puedo aperturar el programa de Excel, la primera forma. Muy bien,
Vamos con la segunda forma. ¿Bien? ¿Qué pasaría si bien es cierto, se instala el programa, automáticamente se quedan los iconos de acceso directo predeterminados en el escritorio? Pero puede ser el caso que algún día nos encontremos con una computadora que no tenga el acceso directo. Bien, ya sea porque la persona no quiso tener el acceso directo, no quiere tener el escritorio lleno, entonces simplemente eliminó los accesos directos. Bien, entonces, ¿cómo podemos abrir Excel en la segunda forma si no tenemos un acceso directo por defecto? Muy bien, la segunda forma de abrir Excel es simplemente buscándolo acá, donde dice búsqueda, podemos hacer un clic ahí, y lo que vamos a hacer es escribir en la parte superior, bien, vamos a escribir ahí Excel. Bien, buscamos la palabra Excel, ya sea en minúscula o mayúscula, y ahí nos va a aparecer el icono. Eso nos indica dos cosas. Primero, que el programa sí está instalado, y segundo, que podemos aperturarlo haciendo clic justamente acá o haciendo clic en el botón abrir, ¿no? En este caso, para mayor facilidad, voy a hacerlo en el icono de acá. Pulso clic y se va a aperturar Excel igualito en el backstage, ¿no? Luego nuevamente haría clic acá en libro en blanco y se aperturaría el libro para poder trabajar. Nuevamente voy a cerrar. ¿Listo? Entonces, esa sería una segunda forma. ¿Ok? Perfecto. Existe una tercera forma, que es yéndose al botón de inicio o de Windows. ¿Listo? Y luego puedo irme a buscarlo si es que deseo, o también, si no quiero buscarlo, puedo también hacer clic donde dice todas las aplicaciones que han sido instaladas, y esto ya depende de cada máquina cómo está instalado. Entonces, si yo voy a buscar Excel, entonces lo voy a buscar de manera, listo, alfabética. Justamente estoy en la A, entonces sigo desplazándome. ¿Listo? Es un poco tedioso quizás, pero lo bueno es que está todas las aplicaciones que han sido instaladas. Y justamente una de ellas está acá, que es Excel, ¿no? Entonces, la tercera forma es utilizando el botón inicio, buscar de manera secuencial en orden alfabético y encuentro acá Excel, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente pulso clic y automáticamente, lo mismo que en las dos anteriores, se apertura Excel con el backstage, ¿no? Y ahí tenemos justamente otra vez el libro en blanco, ¿no? Libro en blanco. Hago clic y vuelve a aperturarse. Muy bien, pero vamos a descubrir una cuarta forma. Y esa cuarta forma es un poquito más rápida, diría yo, pero a la vez es un poquito compleja. ¿Por qué razón? Porque mientras la anterior es la primera, yo lo he visualizado y solamente le he hecho doble clic. En la siguiente lo he buscado, así como está el nombre Excel. Ese es el nombre comercial Excel, así como Word, PowerPoint, Access. Son los nombres comerciales como son conocidos. Muy bien. Entonces, en la siguiente, también el botón inicio, yo he ido y lo he buscado en orden alfabético con el nombre comercial. Muy bien, pero existe una cuarta forma, ya digamos una forma técnica, ya muy técnica, por eso digo que es algo complejo, de poder aperturar Excel. Bien, y eso utilizando el método ejecutar. Bien, ejecutar es una ventana que aparece en esta parte donde yo voy a escribir ya no el nombre comercial como lo conocen ustedes y como lo he estado buscando anteriormente, sino tiene que aparecer o tengo que escribir ahí en esa cajita el nombre ejecutable. Primero vamos abriendo, por favor, la ventana de ejecutar, y esa ventana se puede abrir simplemente combinando las teclas o un método abreviado de tecla Windows más la tecla R. R viene de Run, que significa ejecutar. Pulso ambas teclas y aparece la ventana, ¿no? En esa ventana que dice ejecutar, tengo que abrir el programa que yo deseo. Pero repito, aquí no puedo escribir el nombre comercial como todo el mundo lo conoce. Acá tengo que poner el nombre técnico, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Repasando un poco de informática, todos los programas se abren, todos sin excepción, se abren con un archivo ejecutable. ¿Qué significa un archivo ejecutable? Es un archivo que tiene con extensión .exe, exe. Así como hay en Word el .doc o docx, en Excel también xlxes, igualito, esa es la extensión del archivo. Bien, igual, los archivos o los
aplicaciones se abren con un archivo o con su archivo ejecutable que tiene la extensión .exe. Bien, entonces justamente en ese cuadro llamado ejecutar es donde vamos a escribir el nombre ejecutable. Pero acá ocurre algo bien curioso. Justamente el nombre del archivo ejecutable coincide con el nombre comercial de Excel. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, se me ocurre, quiero abrir Word y escribo Word, el nombre comercial, y pulso Enter o pulso clic en aceptar, me va a salir un error. Me está diciendo Windows que no pude encontrar ese archivo. Claro, porque para abrir Word no puedo escribir el nombre comercial Word, tengo que escribir su nombre ejecutable. Bien, entonces si yo quisiera abrir Excel, como digo, justo existe una coincidencia, que si yo escribo Excel como nombre ejecutable, también se conoce como nombre comercial. Entonces cuando yo pulso la cuarta forma, apertura Excel. Bien, porque hubo una coincidencia, pero es muy raro encontrar una coincidencia así, ¿no? Entonces acá también haría clic acá, abro Excel para trabajar y listo. Muy bien. Bien, a ver, si yo quisiera otra vez utilizar ejecutar, tecla Windows más R, y supongamos que quiero abrir Word, entonces tendría que saber cuál es el nombre ejecutable de Word. Bien, la ventaja de este cuadro ejecutar es que si yo conozco el nombre ejecutable del archivo que abre el programa o el programa que yo quiera, lo va a abrir sí o sí. Bien, entonces acá por ejemplo, si yo quiero abrir Word, yo sé que no puedo escribir Word, tengo que escribir Word, que significa Word de Windows, ¿no? Ahí por ejemplo, pulso clic y recién me va a abrir Word, ¿no? ¿Ok? Igual, sigo trabajando con Word y lo demás, ¿no? Y hay algo bien curioso, Excel y todos los programas de Office tienen el mismo backstage. Cambiarán los colores, pero tienen la misma forma. Tienen las plantillas, inicio, nuevo, abrir, los archivos recientemente trabajados y los anclados, ¿no? Etcétera. Entonces, todos tienen la misma interfaz de trabajo, si lo queremos llamar así. Bien, vamos a cerrar Word. Muy bien, perfecto. Entonces, en resumen, hemos abierto o aperturado Excel de 4 formas. Las 3 primeras de manera fácil, cualquiera lo puede hacer, y la cuarta forma utilizando un método ya más técnico, ¿no? Pero al ser técnico, un poco complejo, bien, pero la ventaja es que siempre es 100% seguro. Bien, número 1, utilizando acceso directo. Número 2, buscándolo, escribiéndolo en el buscador. Ahí está. Número 3, yendo al botón inicio a todas las aplicaciones y buscarlo. Y número 4, de manera técnica, utilizando tecla Windows R y escribiendo Excel. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a aperturarlo ya que está aquí la ventana. Aperturarlo acá. Excel. Como dije, una vez que hemos abierto Excel, no importa en cuál de las formas, bien, entonces vamos a hacer clic o vamos a pulsar clic en libro en blanco. Ahora, ¿qué es eso del libro, de las hojas, esos cuadritos que significan, ¿no? Ese entorno verde? ¿Por qué es verde? No es porque no es azul, ¿no? Bueno, o sea, desde mucho tiempo ya cada aplicativo tiene ya un color establecido, ¿no? Dentro de la suite de Ofimática. Bien, no importa la versión, pero puede cambiar el icono, pero los colores siempre han permanecido. Bien, quizás uno más claro, más oscuro, pero al final Excel se ha llevado el color verde, ¿no? Muy bien, como dije, Excel básicamente es un aplicativo, un software que me permite trabajar una serie de cosas. Bien, antiguamente se le decía que Excel era un libro electrónico en el cual podríamos trabajar todo lo que era el tema matemático y estadístico. Pero realmente es más que eso, es mucho más que eso. Bien, no solamente es un libro electrónico ni nada de eso, sino viene a ser un conjunto de herramientas que podemos trabajarlo, ¿no? En la actualidad podemos trabajar inteligencia artificial agregando algunos componentes de Excel adicionales que me permiten hacer eso. Pero eso lo podemos ver en un nivel un poco más avanzado. Bien, vamos a empezar ahora a dar los primeros pasos para poder entender qué es Excel, cómo sirve, cómo se trabaja, ¿listo? Y después ya nos ampliamos a temas mucho más complejos. Muy bien, ok. Entonces, una vez que yo aperturo Excel y sabiendo qué es Excel, vamos a empezar a descubrir cada herramienta que yo voy diciendo. Bien, entonces, en primer lugar,
y a primera vista aparece una hoja en blanco con cuadritos, ¿no? Se parecen más o menos a una pizarra cuando nosotros la dividimos, ¿no? Muy bien. ¿Qué significan esos cuadritos? ¿Qué significan esas letras que van de la A hasta la última letra que vamos a ver? ¿Qué significan esas numeraciones 1, 2, 3 hacia abajo? Bien, ¿qué significa la unión de esa letra y ese número? ¿Qué significa, por ejemplo, este cursor que tiene una forma media como una cruz gruesa? Bien, y esta especie de elección que está en la columna A y fila 1. Bien, muy bien, vamos a ir de a pocos. ¿Y por qué acá tiene hoja 1? Me acuerdo que hace muchos años el Excel anterior tenía 3 hojas cuando cargaba el programa, pero ¿por qué tiene ahora una? Bien, ¿y qué significan estos controles que están en la parte de arriba? Muy bien, todo lo que estoy hablando se conoce como interfaz, es decir, la ventana general de Excel, la cual la vamos a explicar de forma bien detallada. Y conforme vayamos trabajando, vamos a ir interactuando con cada una de ellas. Muy bien, entonces empecemos. En la parte superior están bien lo que antiguamente se llamaba menús. Bien, ahora se llaman cintas o en inglés se llaman ribbon. Bien, las cintas ribbon o los menús, como quieran llamarlo, bien, son básicamente archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Bien, ¿pueden aparecer más acá? Sí. Como había dicho en un momento, existen los llamados complementos, es decir, segmentos de código o segmentos de programas o plugin, como se conocen técnicamente, que se adicionan a Excel para que lo enriquezca más. Bien, ahora, ¿qué hay dentro de cada una de estas cintas? Bien, vamos a averiguarlo. Para poder expandir estos menús o ribbon y a la vez poder contraerlo o cerrarlo, si lo quieren llamar como está actualmente, existen varias formas. Bien, vamos a ir con la más fácil de todas. La primera forma para expandir esto y a la vez para colapsar o cerrar, por ejemplo, estoy en inicio, pulso doble clic y automáticamente se expande. Bien, se expande. Muy bien. Ahora, si yo quiero contraerlo para tener más espacio de trabajo, bien, entonces hago doble clic y lo vuelvo a cerrar. ¿Correcto? Muy bien. Y así puedo hacer con cualquiera de las fichas. Si solamente hago un clic, va a aparecer, listo, temporalmente esto. ¿Por qué digo temporalmente? Se ha expandido solamente para que elijas lo que vas a trabajar. Pero si yo vuelvo otra vez al área de trabajo, donde están los recuadros, hago clic, se vuelve a colapsar de manera directa. Bien, entonces, repito, una es que permanezca y la otra que sea temporal. La segunda forma para poder expandir y contraer, bien, cualquiera de ellos, cualquiera de estos menús, ya sea inclusive los complementos, es con las teclas, con el método abreviado, es decir, pulsar las dos teclas. En algunos casos son 3 teclas, pero en este caso es la tecla control y la tecla de función F1. No confundamos F y el 1, sino F1. Ustedes saben que en el teclado, bien, existen 12 teclas de función que generalmente están en la parte superior, ¿no? Va del F1 al F12. Correcto. Entonces, si yo pulso control y F1, miren lo que pasa. Se acaba de expandir. Bien, pero es una expansión completa, porque si yo hago clic acá, no se contrae. Bien, entonces ya está expandido. Perfecto. Ahora, si quiero colapsarlo o cerrarlo, otra vez pulso control F1 y vuelve a colapsarse. Muy bien, y vuelve a colapsarse. Perfecto. Existe, vamos a ponerlo como estaba antes, existe otra forma. Bien, por ejemplo, me voy a ir al botón inicio. Bien, al botón al arriba, inicio, pero me percato de algo muy interesante. En la parte superior derecha, más o menos acá, existe una flecha que está señalando hacia arriba. Que cuando yo pongo el cursor sobre esa flecha, aparece bien lo que se conoce técnicamente como un tooltip, o en español vendría a ser una especie de mensaje, y me dice justamente control F1, lo que habíamos hecho hace un ratito. Pero ¿qué pasa si yo hago clic en esa flecha? Se vuelve a contraer.
Muy bien, y al contraerse, entonces yo ya tengo espacio para volver a trabajar. Bien, entonces control F1 otra vez y lo regreso. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos tres formas de poder colapsar los ribbon o cinta ribbon o menús para poder trabajar. Y en la actualidad estoy en la cinta inicio, que como dije tiene un conjunto de herramientas, bien, que nos tardaríamos mucho tiempo en describir cada una. Y la mejor forma es en la parte práctica. Muy bien. Ok. Cada conjunto, eso sí, cada conjunto de herramientas están agrupadas por categorías. Por ejemplo, la cinta inicio tiene fuente, que tiene que ver con el tipo de letra, color de letra. Bueno, a la letra se le llama fuente, pero lo conocemos más por letra, ¿no? Entonces, el tipo de fuente, color de fuentes, estilo de fuente, tamaño de fuente, etcétera, ¿no? Entonces, ese es en la categoría fuente. Luego está lo que es las alineaciones de texto. Recordemos un poco de Word. Centrado, derecha, justificado. En Excel no existe la justificación. ¿Bien? No existe de manera gráfica. Solamente hay alineación a la izquierda, centro y derecha. Pero la ventaja, a diferencia de Word, es que esta es la alineación horizontal. Igual que Word. Pero si yo quiero alinear vertical, porque es un recuadro, lo puedo hacer con estas, que es alineaciones verticales, arriba, al centro y abajo. No tendrá justificar, pero tiene otras alternativas adicionales, ¿no? Qué bueno. Entonces, cada cinta tiene sus propias categorías y cada una de esas categorías tienen a su vez sus propios controles. Bien. Y había estado hablando sobre este componente, como pueden ver más. Este componente, por ejemplo, es una aplicación que me permite convertir una imagen, un texto que está en imagen, a texto tipo Word, ¿no? Se conoce como un OCR. Entonces eso me permite trasladar. Y así puede haber un montón de aplicativos complementarios a Excel que pueden ayudar, ¿no? Perfecto. Sigamos entonces investigando. Lo vamos a dejar ahí expandido. Bien, ya sabemos que esto se llama un ribbon, este es el backstage, hay una flecha que me permite regresar, tenemos insertar, disposición, fórmula, etcétera, hasta los complementos que van después de ayuda. Muy bien, después de eso tenemos una franja donde hay, por ejemplo, en esta parte, nosotros sabemos cuál es el nombre de una celda. Ese recuadro se llama cuadro de nombres. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos yo me puedo no solamente saber cómo se llama el recuadro que estoy señalando, sino a la vez me permite ir directamente. Por ejemplo, si quiero irme a G6, solo pondría en minúscula o mayúscula G6, pulso Enter y va a G6. Miren que el cursor se movió acá o se seleccionó. Entonces me permite saber cómo se llama este cuadrito y me permite ver, ¿listo? Y me permite, desplazarme a ese cuadrito. Bien, luego tenemos el área de fórmulas y funciones que vamos a ir trabajando. Bien, acá puedo trabajar de manera gráfica o lo puedo hacer directamente acá. Bien, hay dos formas de trabajarlo, ¿no? Utilizando un asistente que es este y utilizando de manera directa en este cuadrito. Luego en la parte de acá podemos escribir la función o fórmula. Todo lo que yo escriba acá, por ejemplo, se va colocando en la parte superior. Y esto inclusive si está muy chiquito el área, muy reducida, puedo expandirlo y seguir escribiendo. Bien, entonces todo lo que yo quiera escribir acá, ya sea una función, un texto, una fórmula o lo que yo crea conveniente, se va poniendo acá también. Y puedo trabajarlo acá o en la misma celda. Muy bien, por comodidad, lo normal es trabajarlo arriba, ya que tengo más espacio. Muy bien. Luego viene la área o la parte más importante de Excel. Yo diría la que sin eso no podemos hacer nada realmente. No importa cuán avanzado estemos en Excel, sin esta área de trabajo no podemos hacer absolutamente nada. Y esta área de trabajo, bien, se llama área de celdas. Justamente, este cuadrito que le estoy llamando yo tiene un nombre, ¿no? Este cuadrito que acá dice G6, bien, puedo ponerme acá, que es el primer cuadrito que se llama A1. Ese cuadrito, bien, si bien es cierto es A1, pero su nombre real es celda. ¿Listo? Una celda.
¿Y qué es una celda? Voy a ampliar un poquito. Una celda no es más que la unión de una columna. Recordemos que las columnas son verticales. Recordemos las columnas de nuestras casas. Y de una fila. Bien, una fila. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando ustedes formaban filas? Igualito, es una fila. Entonces, si yo uno una columna en primer lugar más una fila, entonces estoy teniendo como resultado un cuadrito cuyo nombre es celda. Y en esa celda es donde vamos a trabajar todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si no tenemos esta área de celdas de trabajo, que es mucho más amplia, en la cual están las celdas, que es la unión de columna más fila, bien, entonces no podemos trabajar. Por defecto, las columnas llevan letras A, B, C, hasta la última columna que sea. Bien, hasta la última columna que se pueda dar. ¿Ok? Y esa última columna justamente es esta, X, F, D. Bien, ¿cómo hago para desplazarme hasta la última columna? Bien, si yo quiero saber, por ejemplo, estoy en la fila 1, pero quiero saber la última columna y quiero regresar a la primera columna. Muy bien, es muy sencillo. Vamos a pulsar otra vez el método abreviado Control y ustedes en el teclado tienen 4 flechitas, una que va hacia arriba, una que va hacia abajo, una que va a la derecha y una que va a la izquierda. Bueno, entonces por lógica, si yo estoy ahí en la celda 1 y quiero desplazarme a la derecha, entonces tiene que ser Control más la flecha a la derecha. Control, flecha a la derecha y me encuentro en la columna XFD. ¿Correcto? Y si quiero regresar a la izquierda, obviamente, por lógica sería Control, flecha a la izquierda y estoy regresando a la columna A. Bien, en vez de haber estado en XFD, ahora estoy en la columna A. Correcto. Bueno, pero ese es a nivel de columnas. Pero si yo quiero desplazarme a nivel de filas, porque ahí todavía sigo en la fila 1. ¿Listo? Estoy en la celda 1, fila 1. Entonces, ¿cómo hago para irme a la parte inferior? A la última, quiero saber cuál es la última fila de Excel. ¿Listo? Entonces, recuerden que hay flechitas. Entonces, ahora voy a pulsar la tecla Control con la tecla de flecha hacia abajo. Entonces, paso de la fila 1 a la fila, vamos a ver, es la fila 1.048.576. ¿Bien? Esa es la última fila de Excel. Si yo quiero seguir bajando, ya no puedo. Bien, entonces tengo que subir. Y para eso, otra vez, volvemos a las flechas del teclado. Se llaman flechas de direccionamiento. Bien, entonces pulso Control más la flecha hacia arriba. Y nuevamente retorno a la celda A1, fila 1. Entonces, hemos aprendido a desplazarnos tanto a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, utilizando Control y las flechas de desplazamiento, ¿correcto? Y sabemos ya que ese cuadrito tiene un nombre, se llama A1, pero su nombre real es celda. Una celda cuyo nombre es A1. Si lo queremos decir de otra forma, la celda A1, ¿listo?, se encuentra en la primera posición. Correcto. Entonces, si yo quiero desplazarme a la celda, por ejemplo, se me ocurre A10, escribo A en minúscula o mayúscula, eso no importa, y pongo 10, ¿no? Y luego pulso Enter y me envía a la celda A10, ¿no? Columna A, fila 10. ¿Correcto? Entonces, de esa forma, yo podría desplazarme. Muy bien. Ese es algo muy importante, ¿no? Otra cosa muy importante es que en la parte inferior, ¿por qué se redujo a una hoja? Eso no quiere decir que siempre va a quedar en una hoja. Yo podría programarlo, lo podemos hacer más adelante, de que aparezcan 3 hojas, 5 hojas, 10 hojas, como yo quiera. Bien, pero la mayoría ya se ha hecho un estándar de que empecemos con una hoja y de ahí vamos creciendo. Luego, esta barra que está a la derecha, bien, me permite desplazarme según las columnas. Esta barra se va haciendo más chiquita cuando entramos muchas columnas, cuando vamos creando muchas columnas. Ahora, yo puedo que esta barrita, pulsando clic acá, puedo reducirla para que me deje más espacio. ¿Por qué?
porque conforme yo voy poniendo más hojas acá, se va a ir llenando y me va a faltar espacio. Bien, es por esa razón que yo puedo hacer esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, podemos añadir más hojas, podemos modificar el orden de las hojas, podemos eliminar el orden de las hojas, podemos duplicarlas o copiarlas, bien, y podemos inclusive hasta eliminarlas y asignarles una etiqueta o color. Bien, podemos hacer varias cosas con las hojas de Excel. Y algo muy importante, cada hoja que se vaya poniendo acá es independiente de la otra. ¿Qué quiere decir? Que si yo a la hoja 1 le pongo una contraseña para que nadie me borre los datos que están acá, eso no quiere decir que esa contraseña, listo, de la hoja 1 va a afectar al resto de hojas. No, yo puedo tener 10 hojas y decir, mira, las hojas intercaladas o impares van a tener contraseña. Y las hojas no impares, bien, entonces las pares, en otras palabras, van a estar libres. Entonces, una hoja no afecta a lo que tú hagas con la segunda hoja. Bien, salvo estés trabajando en el área de celdas, fórmulas que se relacionen o se enlacen con otras hojas. Bien, eso se llama referencia de hojas, ya lo vamos a ver también. Entonces, poco a poco vamos a ir conociendo. Perfecto, pero por el momento, cada hoja que yo vaya creando, por ejemplo, acá hago clic, hoja 2, hoja 3, vamos a poner 5 hojas, hoja 4 y hoja 5, ¿no? Se van a ir numerando, perfecto, y siempre la última es la hoja activa, bien, activa. Entonces, vuelvo a la hoja 1, muy bien, acá vamos a insertar información, simplemente estoy en la celda y voy a insertar información, bien, y voy a poner información aquí, diferente a la de acá, y van a ver que todo lo que yo hago en la hoja 1 no afecta a la hoja 2, ¿ok? No va a afectar a la hoja 2. Muy bien, perfecto, pero antes de avanzar en esto, vamos terminando con la parte derecha, ¿no? Existe en Excel 3 tipos de vista. La vista normal, que es la que ustedes están viendo, que es el área de trabajo normal, donde yo hago todas las interacciones en el área de celdas. Bien, la otra vista que se conoce como diseño de página. Si yo lo pongo ahí, me va a dar justamente como dice, me va a mostrar en páginas, ¿no? ¿Cómo estaría esto? Acá yo puedo visualizarlo como área de trabajo, pero quisiera saber cuántas páginas voy trabajando. Entonces activo la vista de páginas. Mira, tú estás trabajando hasta ahorita 2 hojas, ¿no? O sea, si voy para acá, ahí están las 2 hojas. Bien, regreso a la vista normal. Y ahora tengo una tercera vista que se conoce como vista previa de salto de página. En otras palabras, bien, esta vista de acá me permite, bueno, ahorita no hay información, me permite tener las páginas aquí en cuadrados, ¿no? Página 1, un cuadrado, página 2, otro cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, eso va a hacer de que mi vista pueda ser en vista previa, ¿no? Entonces, regreso, ya está. Esto de aquí lo van a ver mucho mejor cuando empecemos a trabajar cuadros o diferentes cosas. Bien, por el momento vamos a acostumbrarnos a trabajar primero en la vista que es de vista normal. Perfecto. Finalmente tengo acá lo más importante, que es el área de zoom. Bien, no el zoom del streaming, sino el zoom para poder ampliar. Y podemos ampliarlo de muchas maneras las celdas. A veces son chiquititas, como que no se ven, ¿no? Por ejemplo, acá voy a poner la palabra Perú. Enter. Ya les voy a enseñar cómo ingresar información, listo, o datos dentro de una celda. Pero Perú como que no se ve, ¿no? Entonces, si yo quisiera ampliar el texto para ver la fórmula, el texto, lo que yo esté dentro, puedo utilizar este zoom de 3 formas. La primera y la más simple es haciendo clic acá. Se va ampliando de 10 en 10, 10 en 10, 10 en 10 y así, ¿no? Y va ampliándose. Y se va reduciendo. Y se va reduciendo menos. Vamos a volver a los 100. La segunda forma es utilizando la barra de desplazamiento, pues, también moviéndose. Bien. Ok. Es un poquito, hay que tener un poco de pulso para hacer esto. Muy bien. Esta es la segunda forma. La tercera forma, utilizando todavía estas herramientas, es pulsando clic donde dice 100% o el valor que esté ahí.
se va a aperturar una ventana. En esa ventana por defecto está el valor que está seleccionado, pero yo puedo, por ejemplo, darle un valor predeterminado, el que está acá, o puedo darle un valor más personalizado. Por ejemplo, yo quiero 75. Si se dan cuenta, ahí está 75, entonces vamos poniendo otro valor. Quiero en 71. Y el valor predeterminado en 71 no aparece, pero yo le he puesto. Entonces cuando pulso aceptar, miren lo que pasó. Ahora voy a volverlo a hacer y aquí voy a poner un personalizado, por ejemplo, de 125. Si se dan cuenta, no hay de 100 a 200. Entonces pulso aceptar y se amplía, acá está, 125. O sea, está un poquito más grande que 100. Bien. Ok, esas tres formas, utilizando el más y el menos, utilizando la barra de desplazamiento o personalizándolo con este botón, tienen que ver con esta herramienta. Pero hay otra forma mucho más rápida de poder hacer zoom. Es justamente utilizando el mouse o el ratón, el cual ustedes saben tiene una ruedita. Bien, esa ruedita cuando yo la muevo hacia adelante, ¿listo? Cuando la muevo hacia adelante va a ir arriba y abajo. Pero ¿qué pasa si presiono control sin soltar y luego uso la ruedita hacia adelante? Miren, ya no sube ni baja, sino comienza a ampliarse. Y acá dice justamente 220. Si uso la ruedita control más la ruedita hacia abajo, va reduciendo el zoom. Miren, ahí está en 130, bajo a 115 y llego a 100, ¿no? Entonces yo puedo ir ampliando control y la rueda hacia adelante o control y la rueda hacia atrás. Eso me permite hacer un zoom de una forma más abreviada o dinámica. ¿Bien? Y puedo trabajar de manera independiente y directa, ¿no? Y algo importante, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, está en 130, voy a ampliarlo y ahí está, muy bien. Pero me voy a la hoja 2 y me doy cuenta que sigue en 100%. Como dije, lo que haces en la hoja 1 no afecta a las otras hojas. Y acá, por ejemplo, voy a ampliarlo a 130. Me voy a la hoja 3, lo voy a ampliar muchísimo, estoy en 310. Me voy a la hoja 4, lo voy a reducir bien chiquitito, ahí nomás. Dice que estamos en 85. Y finalmente en la hoja 5, listo, voy a hacer que sea solo 115. Entonces, si repaso cada una de las hojas, los tamaños de las filas y columnas cambian. ¿Bien? Cambian de una manera dinámica, de una manera gráfica. Bien, entonces justamente con eso yo puedo hacer un zoom y trabajar de manera gráfica. Entonces si estoy haciendo un cuadro y es demasiado grande, puedo reducirlo. Bien, si es en la hoja 1, 2 y no va a afectar el resto. ¿Ya? Entonces puedo ir trabajándolo de manera independiente, bien, entre hojas sin ningún problema. ¿Correcto? Muy bien, perfecto. Ahora, algo muy importante también es el tema de cómo yo puedo editar, ¿no? Aquí vamos a borrar. Perfecto. Muy bien. Cuando yo termino de trabajar, ¿listo? Este archivo, lo que hago es guardar. Bien. Acá, igual que en Ofimática, igual que en Windows, existen dos tipos, guardar y guardar como. Bien, la gran mayoría piensa que es lo mismo, no es lo mismo. Cuando se va a guardar por primera vez, como es este caso, ¿listo? Guarda. Guarda por primera vez porque el archivo se va a crear por primera vez, ¿no? Por ejemplo, acá le voy a poner hola, ¿listo? Hola mundo. Muy bien, perfecto. Voy a grabar entonces este libro. Recuerden que un libro tiene un conjunto de hojas. Acuérdense un diccionario. Igual acá, este libro, todavía por defecto, este libro se llama libro 1. Está en la parte de arriba. Pero una vez que lo guarde, se va a llamar, por ejemplo, trabajo 1. Y este libro, que se va a llamar trabajo 1, va a tener 5 hojas, que tienen diferentes tamaños, pero en la hoja 1 ya hay un texto puesto ahí. Bien, que se ha pasado a la otra columna, bueno, eso ya lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces voy a grabar el libro.
Bien, entonces, ¿qué hago? Puedo ir al backstage y guardar. Bien, que también hay guardar como. O la otra forma, como repito, si van a grabar por primera vez, tienen también acá los accesos directos, por ejemplo, abrir, nuevo. Bien, pero yo puedo grabar acá con el disquete. La otra forma de grabar, por ejemplo, hago clic acá y aparece donde quiero grabar. También puedo hacer control G. ¿Por qué control G? Si yo pongo el mouse encima del disquete me aparece control G. ¿Qué significa G? Guardar. Entonces voy al método abreviado. La gran mayoría hace esto, control G, y aparece. Ahí por primera vez se va a guardar, ¿no? Le voy a indicar dónde lo voy a guardar. Le voy a decir que lo guarde en el escritorio. Voy a ponerle el nombre. Listo, vamos a ponerle, muy bien, ejemplo 1 y guardar. ¿Correcto? En este ejemplo 1 ya se guardó y mire, cambió de libro 1 a ejemplo 1 con sus 5 hojas y con sus celdas con diferentes tamaños, no ha variado nada. ¿Correcto? Ya se guardó por primera vez. Entonces cuando yo voy a guardar por primera vez, control G, guarda. Bien, ahora si en adelante yo sigo utilizando control G, utilizo el disquete de guardar o el backstage para guardar, aparentemente no pasa nada. Pero sí, lo que estás haciendo ahora, a partir de la segunda vez que grabas en adelante, se llama actualizar. Bien, actualizar. Entonces, por ejemplo, ahí dice hola mi mundo. Yo lo cierro, abro el libro con doble clic, como si abriera Excel, y aparece hola mi mundo. Ahora, si le pongo acá hola Perú, enter, voy a hacer control G y noten que no me apareció otra ventana. Simplemente lo que ha pasado es un simple parpadeo rápido y lo que acaba de hacer es actualizar. Lo que estuvo antes lo actualiza ahora. Es como en Word ustedes trabajan, por ejemplo, un informe de 10 hojas el primer día, lo guardan por primera vez, al día siguiente avanzan 10 hojas más y cuando van a guardar ponen control G guardar y se actualiza. Al tercer día ya no va a haber 5 hojas sino 10 y así sucesivamente se va actualizando. Ahora, cuando yo quiero sacar una copia, un duplicado de este archivo, pero con otro nombre, para no dañar el original, bien, eso se trabaja con guardar como, es decir, guardas el original pero con otro nombre, ¿ok? Y eso se puede hacer ¿de qué forma? Otra vez, archivo para ir al backstage, listo, y acá dice guardar como, a pesar que está guardado, guardar como, y ahora sí me aparece el área de poder guardarlo. Entonces voy a hacer examinar, y acá dice libro, ejemplo 1, voy a poner ejemplo 2 y guardo. Y al guardar, noten en la parte superior en la barra de título que dice ejemplo 2. Es decir, ejemplo 1 ya está grabado y se ha sacado una copia de forma directa. Si lo hubiera querido hacer no con el backstage, ¿existe algún botón por acá que diga guardar como? No hay ni uno. Pero existe el método abreviado. El método abreviado, que es semejante a hacer archivo y guardar como, ¿listo? Es una simple tecla que yo voy a pulsar. Y es la tecla, la última, que es la F12. Cuando pulso F12, aparece el cuadro guardar como, en la cual está ejemplo 1 y ejemplo 2 que está abierto. Ahora lo voy a guardar con otro nombre. Voy a ponerle ejemplo 3. Muy bien, y al ponerle ejemplo 3, entonces pulso clic acá en guardar y se va a generar una copia del original, que en este caso fue 2. Yo minimizo la ventana de Excel, voy a ver ejemplo 1, ejemplo 2 que dice un guardar como y un ejemplo 3, un guardar como. Bien, ahí están los 3 archivos. ¿Correcto? Entonces de esa manera yo lo que he hecho es crear una copia. Bien, cierto que en Windows hay otra forma de duplicar, pero acá dentro de lo que es netamente Excel que estamos tratando,
Esas tres formas me permiten trabajar de esa manera, esos métodos abreviados, ¿no? Repasando, dije, cuando es primera vez guardar con el disquete, guarda. En la siguiente, actualiza. Si utilizo para hacer una copia, archivo, backspace, guardar como, y el método abreviado F12. Cualquiera de los dos. La mayoría utiliza F12 porque es más práctico. Por eso de ahí se llama método abreviado, porque vas a abreviar el tiempo, listo, y todo el trabajo que vas a hacer para hacer una copia. Muy bien, entonces de esa manera hemos podido, listo, abrir con doble clic un archivo, hemos podido guardar y guardar como un libro con sus hojas, y obviamente también hemos aprendido a cerrarnos. Para cerrar, listo, acá en Excel hay dos formas muy importantes. La primera y la que todo el mundo usa cuando ya terminé de trabajar en Excel y ya quiero dejar la computadora apagada, simplemente hago clic acá en la X roja que es conocido en Windows y me permite este caso cerrar. Si es que no guardé, me va a salir una ventana que me dice desea guardar. Yo le diré no o sí. Bien, si es que ya se guardó y cierro, va a cerrar sin problemas. Bien, por ejemplo, voy a poner acá esto, cualquier texto, voy a cerrar y me dice, ¿deseas guardar? Sí, guardar. Muy bien, lo guarda y lo cierra. Voy a abrir el ejemplo 3 otra vez. Ya está. Ahora voy a borrar esto, voy a guardarlo o actualizarlo. Listo, control G o clic en el disquete, ya actualizó. Ahora voy a cerrar y note que no me va a aparecer ninguna ventana, porque ya guardé previamente. Muy bien, ya guardé previamente. Vuelvo a abrir otra vez el archivo de Excel. ¿Correcto? Listo. Ahora hemos cerrado el libro. Pero si yo quiero cerrar una hoja o conjunto de hojas, ¿correcto? Y abrir una nueva sin cerrar Excel, ¿bien? En otras palabras, dejo el libro de Excel abierto, pero trabajo con las hojas. Entonces, yo tengo lo siguiente. Bien, previamente voy a guardar. Muy bien. Acá voy a utilizar lo que es control, otra vez el método abreviado, control y la tecla, listo, y la tecla R. Y noten que esas 5 hojas se acaban de cerrar. Bien, esas 5 hojas se han cerrado. Sin embargo, el entorno de Excel del libro, listo, se ha quedado abierto. El entorno gráfico, ¿no? El libro ya se cerró, ¿no? Junto con todas las hojas. Bien, sin salirme de Excel. Ahora, si yo quiero aperturar un nuevo libro, bien, yo podría hacer clic acá en el botón nuevo. Puedo hacer archivo y recuerden el libro de Excel en blanco, o puedo hacer nuevo también si es que deseo. Bien, pero la forma más rápida, bien, es pulsando las teclas control U. Las teclas control U me permiten aperturar un nuevo libro con sus hojas de trabajo. Bien, entonces control R cierro, control U aperturo un libro. Pero algo curioso, como el entorno gráfico no se ha cerrado y yo he cerrado todas estas hojas, todo este libro, cuando voy a aperturar un nuevo libro aparece ya no libro 1, sino libro 2, porque sigo trabajando dentro del entorno. Si yo hubiera cerrado y abierto Excel de nuevo para empezar a trabajar de cero, hubiera aparecido libro 1. ¿Bien? Pero en este caso no. El programa de Excel se ha quedado abierto, solo que yo he cerrado el libro interior. Y al abrir un nuevo libro con control U, me va a aparecer la siguiente secuencia, libro 2, 3, etc. Muy bien. Entonces, de esta forma, yo puedo ya cerrar, aperturar o abrir libros sin cerrar el entorno de Excel, y puedo cerrar todo el entorno de Excel para poder trabajar de manera práctica. Muy bien, entonces ya conocemos toda esta parte, ya conocemos las vistas, correcto, muy bien. Hasta aquí esta sesión, nos vemos en la siguiente.